Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Que Palo es Noticia por Bonita Radio a las 5:02 de la tarde. En una tarde en que veo que están todos por ahí, primero les digo, compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos intentando hacer de este proyecto uno que se vaya viral, hacer periodismo contestatario, de información, de análisis, sobre todo hablándole a los puertorriqueños y ciudadanos que viven en el archipiélago caribeño y a la diáspora, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño. Hoy no tenemos muy buenas noticias. Creo que lo más importante que podemos decir hoy que no es bueno en términos noticiosos es que otra mujer fue asesinada. Hasta el momento, sin determinarse cuál es el móvil, hay información que apunta a que el secuestro de Rosimar Rodríguez Gómez el pasado 17 de septiembre desde su casa, frente a su casa, en el barrio Sabana Seca, en Toabaja, aparentemente apunta a ser un crimen de género. La violencia machista de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas, después que un candidato a la gobernación hablara precisamente desde la postura patriarcal y de discrimen contra las mujeres que se ejerce muchas veces desde el Estado. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también de esa conferencia de prensa en que la doctora María Conte Miller, directora del negociado de ciencias forenses, abrió estableciendo que ese crimen, ese cadáver de la joven se identificó precisamente de manera científica utilizando las placas dentales que llevó esta mañana su familia por razón de que se encontró un cadáver ayer en el área de Dorado y las confidencias apuntaban a que era el cuerpo de Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años. La violencia de género de la que tanto hemos hablado nosotros, porque este gobierno se niega a reconocerla. Exactamente. Gracias, Yori Irizarry, por tu comentario. Héctor Iván Monglova, yo creo que sí, que el dolor es compartido de esta tarde. Precisamente porque lo hablamos, lo discutimos, lo traemos, lo contextualizamos, podemos diferir, pero es importante y para Bonita Radio es fundamental hablar de la violencia de género, de la violencia machista, de la violencia contra las comunidades LGBTIQ, precisamente por razón de su identidad de género. Fue una ejecución, qué tristeza, dice Carmen Mercado Rivera. Buenas tardes, saludos a todos desde Florida. Por ahí está la diáspora presente en Bonita Radio. Bienvenidos y bienvenidas todos. Yo voy a empezar hablando del caso de Rosimar porque yo creo que hay que insistir en lo que, como dice muy bien Georgie Irizarry, el Estado se niega a reconocer. Nosotros llevamos por lo menos 2 semanas, desde aquel primer, 3 semanas ya casi, desde aquel primer esfuerzo de debate en el que César Vázquez negó toda posibilidad de que el proyecto Dignidad, ese partido que se juega a las elecciones y que participa de las elecciones el próximo 3 de noviembre, incluyera la perspectiva de género como una fuente de poder educativo para comenzar a atajar lo que a todas luces le cuesta la vida a las mujeres. Y llevamos 3 semanas hablando del tema precisamente por razón de aquella manifestación de César Vázquez, que ustedes ya todos conocen, todas conocen, que habló de aparato, de la genitalia de las personas, que habló precisamente de que esa genitalia determina y que tal y como lo plantea esa manifestación ideológica oficialista del patriarcado, las mujeres y los hombres son diferentes precisamente por razón de su genitalia.
y nos tienen que tratar diferentes y las mujeres hacen unas cosas y los hombres hacen otras, etcétera, etcétera. Y esa discusión precisamente va al fondo de lo que yo quisiera que miráramos hoy de frente al asesinato. Aparentemente fue una ejecución porque toda la investigación hasta el momento, yo hablé con 2 personas por lo menos de la Policía de Puerto Rico y plantean: Wanda Conde, saludos, te debo y gracias por entrar porque te debo una dirección y que tú me des, si es posible, la dirección a donde enviaste una comunicación y te devolvió el correo. Porque precisamente lo que niega el Estado hoy es que Puerto Rico tenga un estado de emergencia a base de esta violencia machista contra las mujeres. Y decía que toda la información que tiene la Policía de Puerto Rico establece hasta el momento que por lo menos 3 hombres están identificados como los que pudieron haber intervenido, secuestrado a esta joven el 17 de septiembre en un vehículo que fue ya intervenido por la policía, y que hay uno de los jóvenes que ya fue y compareció a entrevista en el CIC de Bayamón, precisamente con un abogado, y que había salido de Puerto Rico. Y uno de esos jóvenes aparentemente habría intentado tener una relación con Rosimar Rodríguez Gómez. Hablan de un asesinato con un arma de fuego. Hay un casquillo levantado de ese vehículo. Hay un casquillo levantado de la escena donde se encontró el cadáver. Carretera 165 en Dorado. El cadáver fue encontrado ayer, precisamente cuando llegaron confidencias de que el cadáver que estaba allí era el de Rosimar Rodríguez Gómez. Entonces, hoy nosotros llevamos 3 semanas contextualizando la discusión puntual que hubo en aquel debate con César Vázquez, y después de eso se ha generado toda la discusión pública a base de 2 intervenciones del gobierno, de los representantes del gobierno de Puerto Rico, en este caso de la procuradora de las mujeres, Lercy Boria Vizcarrondo, y de la propia gobernadora sucesoral, ex procuradora de las mujeres. Dice Carmen Mercado Rivera que hay varios casquillos. Gracias, Carmen. Finalmente, en Puerto Rico, toda la discusión ha identificado 17 mujeres desaparecidas al día de hoy, la más joven de 13 años, una niña de 13 años. Importante, ¿por qué? Porque precisamente esa información que el Observatorio de Género ha identificado, ha colocado, y si quieren pueden ir a la página de bonitasradio.net, que allí está la historia publicada y las tablas, por lo menos 3 tablas, que generó el observatorio a través de un esfuerzo que está haciendo con seguimiento de casos y Carmen Castelló. Haciendo lo que el gobierno de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia, no hace en favor de las mujeres, que no identifica precisamente cuál es la violencia de género que se está dando y que está llegando desde una agresión, violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia contra las comunidades trans, todas las identidades, fíjense, identificadas con las mujeres. Ninguna agencia del Estado está haciendo lo que tiene que hacer con relación a esas estadísticas, y eso lo está haciendo por lo menos 5 o 6 organizaciones de base que participan en ese observatorio de género. ¿Y por qué es importante? Porque si usted no sabe dónde está el problema, y ya sabemos que es un problema de educación, ya sabemos que es un problema de una oficialidad que atraviesa el fundamentalismo religioso y así lo traen, no podemos identificar dónde está.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están los planes de trabajo de las agencias de ley y orden, como de las agencias de intervención social, de las agencias de servicio y de educación, como debe ser la oficina de la Procuradora de las Mujeres, del Departamento de Educación? Pero todo eso se niega por el Estado, hoy dirigido por una gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, que fue secretaria de Justicia y Procuradora de las Mujeres. Y en esa discusión, la gobernadora acusó a Lercy Boria y Lercy Boria la acusó a ella. Y la vida de las mujeres en el medio. Y a mí me parece que el caso de Rosimar Rodríguez Gómez, una vez más, hay que contextualizarlo desde la responsabilidad que tiene el Estado de ya establecer un estado de emergencia, pero sobre todo de reconocer que le han fallado a las mujeres en Puerto Rico. Que todo aquel buen trabajo que hizo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres cuando se inició en esa estructura, que todo aquel trabajo excelente que hacen las organizaciones de mujeres es definitivamente limitado, entorpecido por el gobierno de Puerto Rico. Sonia Ferrer dice, malditos asesinos, no sirve el sistema de justicia. Precisamente, Sonia. Ni el Departamento de Justicia, ni la Procuraduría, ni la Policía. Entonces, ¿quién? Ingrid, gracias por tu comentario. Irresponsables, dice Eugenia M. Rodríguez. El problema es que no hay gobierno. Hay país, lo que no hay es gobierno. Ponlo en la nevera. Mi más sentido pésame a los padres y familia de ella. Gracias, Ileana Fernández. Va igualmente el más sentido pésame para esa familia. Hubo que utilizar el mecanismo científico de identificación a través de las placas dentales, porque obviamente la doctora Conte Miller no quiso establecer cuánto tiempo podía haber estado ese cadáver allí donde se encontró. Sabemos que la joven fue secuestrada el 17 de septiembre, hoy estamos a 28. Ayer fue que fue encontrado el cadáver, o sea que estuvo por lo menos, si fue asesinada el 17, por lo menos 10 días, así es que no sabemos, porque la doctora no quiso revelar información que está en manos de la patóloga y que es la patóloga quien debería, que incluso no dio el nombre en la conferencia de prensa, tampoco nadie le preguntó, pero es importante establecerlo porque nosotros al día de hoy no sabemos y ya la investigación dirá cuándo fue que pudo haber ocurrido, pero es importante para el gobierno de Puerto Rico que tenga bien claro que mientras no hacían nada, mientras la gobernadora tuiteaba que estaba preocupada por los casos de menores que se estaban identificando en las redes sociales, mientras ella entraba en esa pelea con Lercy Boria y Lercy Boria salía del closet, del anonimato, del silencio que la ha mantenido por estos años como procuradora de las mujeres, mataban a una mujer precisamente por lo que se entiende ha sido un caso de violencia de género. Ya determinaron que el bebé de 2 años y están esperando por alguien especializado para ultimar detalles. Sí, Carmen Mercado, también hay un niño que un cadáver realmente es una osamenta que encontraron en Humacao y en eso está el Instituto Negociado de Ciencia Forense. Precisamente están trayendo a un patólogo especializado para manejar el caso, que tengo entendido que también está. ¿Y qué ha pasado con Alexa, que está también relacionado a un asesinato intrafamiliar que habrá que ver qué nos da en ese caso del menor? Nada ha pasado con el caso de Alexa y yo me temo que el caso de Alexa va a ser un caso que no se lleve a los responsables porque finalmente fue un caso que embarró la policía de Puerto Rico por un mal trabajo que se hizo de investigación.
Alexa, ¿para cuándo? Wanda Hernández, para nada. Yo entiendo que ese caso está bien, bien, bien. Yo no me he olvidado, bien difícil. Yo no me he olvidado de Kevin Fred, tampoco. Wilber Rosario. Robert Baldwin, con tanto trabajo que la jueza fenecida en pro de las mujeres, y ahora parece ser que hasta el caso de Roe versus Wade lo van a juzgar nuevamente, pues nos jodimos, dice Ileana Fernández. Sí, de eso hablamos esta mañana y la juez Connie, la juez Barrett parece que es lo suficientemente conservadora de derecha y en contra precisamente de los derechos reproductivos de las mujeres como para que el presidente Trump la trajera allí. Esos son los comentarios de ustedes. Vamos a ver, pero esa oficina ya no sirve para nada. Hay que cerrarla y crear un organismo que le sirva a las mujeres y, como decía la ley, estuviera fuera de la política. Y de Lorenzo, Wanda Conde, no me pegues ese vellón, que eso tú sabes dónde puede estar. Dice Papo Donel, también hace la misma pregunta, y ahí no olvidemos que era jefa de distrito de Bayamón, la hoy gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet. Norma, deberían eliminarla para lo que hacen. Maldita, está muy politizada. Es dinero que se lo asignan a las instituciones sin fines de lucro, que son las expertas, etcétera. Si no han sometido cargos contra el asesinato de Lorenzo porque hay envuelto personas importantes de este gobierno. Lamentablemente, la confirmación del feminicidio de Rosimar, reciban su familia y amistades nuestro abrazo solidario en estos momentos de dolor. Gracias, Carmen Castelló. Y acabo de mencionar que precisamente son ustedes, el país, las organizaciones de mujeres, las que hacen un trabajo precisamente para visibilizar lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación a los crímenes por razón de género. Y entonces, de esa noticia que les dije, es precisamente de esas notas que una jamás quisiera dar. Yo me voy a pasar al lado de precisamente hablar de lo que la gobernadora de Puerto Rico sí está haciendo desde su función como gobernadora sucesoral. Ustedes saben que hemos hablado también, llevamos 3 semanas por lo menos hablando de las intenciones de la gobernadora, trayendo nombramientos a la 6ª sesión extraordinaria que no cumplen precisamente con lo que requieren los diferentes puestos. Ahí está el caso de Osvaldo Soto García, que el pasado jueves nos confrontamos, con que a pesar de que los que saben del asunto, de cómo se barajan los temas y la fiscalización del dinero público a través de la oficina del Contralor, él insistiera en que él rebasaba el requisito de ese puesto. Sabemos que no solamente no tenía lo que, para las personas que saben de lo que allí ocurre todos los días en la oficina del Contralor, es lo que se tiene que tener, entre otros estudios relacionados a las finanzas o a la economía, a la contabilidad, porque allí precisamente de lo que se habla es de los informes y de las investigaciones que hace un auditor, una auditora, con relación a los fondos públicos, agencias de gobierno, municipios, etcétera. Se llegó a establecer incluso que lo idóneo y que en los pasados 4 nombramientos de gobiernos populares y de gobiernos del Partido Nuevo Progresista habían sido contadores públicos autorizados. Hoy nos sorprende que habíamos hablado sobre el nombramiento y cuestionado cuál es la capacidad que le daba a la oficial de prensa de la gobernadora, Mariana Cobian Rodríguez, la nominación a un puesto como comisionada asociada de el negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico. Y nosotros nos habíamos cuestionado el hecho, después de indagar un poco en el resumen de Mariana Cobian, quien fuera periodista de Primera Hora y que más tarde
siempre se colocara en la posición de oficial de prensa, precisamente de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, cuando fue secretaria del Departamento de Justicia, y de ahí sale hacia la fortaleza. Pues la nota hoy es que la gobernadora no solamente retiró ese nombramiento, sino que hay una expresión de Mariana Cobian, y es la siguiente. Primero que todo, quiero agradecer a la gobernadora por el nombramiento que me hiciera, pero luego de un proceso de análisis junto a mi familia, he decidido continuar en mis labores como secretaria de prensa. Esto será todo lo que comentaré sobre el particular. Y dicho eso, parecería que Mariana Cobian quiere que el pueblo de Puerto Rico entienda que fue ella la que le pidió a la gobernadora que retirara ese nombramiento después de discutirlo con su familia. Pero entonces yo creo que hay que ir a la médula del nombramiento. ¿Cuáles son los requisitos para ser comisionada asociada, en este caso, del negociador de telecomunicaciones, a partir del artículo 3 de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley 213 de 1996? Además de ser ciudadanos de Estados Unidos, tienen que cumplir con algunos de los siguientes requisitos. Ingeniero licenciado en Puerto Rico, preferiblemente con un grado de maestría o doctorado en ingeniería, con al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones. Abogado o abogada autorizada a ejercer su profesión con al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de esa profesión, que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones. Un profesional con un grado académico de maestría o doctorado en economía, planificación o finanzas, o materias relacionadas en asuntos de telecomunicaciones. O un profesional con un bachillerato con 10 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones. ¿Con cuál de todas estas coincide el resumen de Mariana Cobian Rodríguez? Cero. Entonces, no es como Soto García, secretario de Asuntos Públicos, que yo le pidiera a la gobernadora que retirara mi nombramiento porque lo discutí con mi familia. En el caso de Soto García, porque no tenía los votos. Es porque no cumplen con la ley. Porque no cumplen con los requisitos básicos. Si queremos ponerlo desde el punto de vista de la excelente posición del doctor José González Taboada, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Administración de Empresas, no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos para ocupar la posición que pagaría $86,000 anuales. Entonces, ¿por qué la gobernadora insiste en enviar esos nombramientos que no cumplen ni siquiera con la ley? Porque preguntado por los colegas del Nuevo Día, por ejemplo, sobre este asunto, a Henry Newman, el senador Henry Newman, dice, no cumple con los requisitos básicos del puesto. Tiene que haber tenido una experiencia en unas áreas que ella no ha tenido. Es el vicepresidente del Senado, Henry Newman, no nos olvidemos, que sustituyó a Larry Selhammer. Lo que me enfatizaron no es tanto el problema de votos, sino que cada puesto de estos necesita un tiempo de experiencia y unas características, y ella no cumple con esos requisitos. O sea, miren, no es cuestión de ir donde el caucus a ver si tiene los votos. Todavía no hemos ido a hablar del caucus, porque es que antes de llegar al caucus no tiene los requisitos mínimos básicos. Entonces, ¿por qué la insistencia de la gobernadora, el segundo del área de comunicaciones de Fortaleza, que tiene que retirar por lo mismo? ¿Por qué? En el caso del contralor, la indignación de los pares, de las personas que
pululan alrededor de la oficina del Contralor fue tal que los llevó incluso a la presidenta del colegio de CPA, al profesor González Taboada y al ex Contralor Manuel Díaz Saldaña a una vista pública donde dijeron lo que era y lo que no era. Las disertaciones fueron espectaculares independientemente de las diferencias que se puedan tener con unos y otros. ¿Por qué la insistencia? Esto habla bien de la gobernadora. Carmenceta, tarde pero segura, tranquila, que siempre estamos aquí. Y si no, está en YouTube. Esos pelos le han salido bien caros a sus constituyentes. Una libreta de un niño de kinder tiene más talento. ¡Wow! O sea, yo realmente me lo tengo que cuestionar porque cuando una ve cuáles son los requisitos que no cumple y el papelón de decir, yo lo consulté con mi familia, es decir, lo consulté con mis hijos, con mi esposo, con mi abuela, con mi papá, con mi hermana, y me dijeron, muchacha, salte de ahí. No, es que no cumple con los requisitos. ¿Por qué no decirle la verdad al país? ¿Por qué insistir en enviar nombramientos que no cumplen con la ley, que no cumplen lo que establece el requisito para nombrar esas posiciones? De Tomás Rivera Schatz no hemos sabido nada. Así es que no sabemos lo que piensa con relación a esto. Pero es parte de lo que está en la palestra, es parte de lo que se discute públicamente, de las informaciones que tienen que salir en medio de lo que ya empezó, que obviamente en medio de la pandemia ha sido bien tardío, que es la campaña política entre unos y otros, y el quítate tú para ponerme yo, y en todo lo que supone que la gobernadora haya enviado 79 nombramientos, de los cuales por lo menos 5 realmente. 2 no fueron confirmados y 3 ha tenido que retirar. Otro de los que retiró precisamente hoy es el de este gran correligionario del Partido Nuevo Progresista, de la gobernadora y de todos estos que hemos mencionado, Federico Stuve Arzuaga, como miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como destino. No hay manera, también lo retiró. Ese parece que no tenía los votos. Así que en medio de esa pelea sigue estando preso, secuestrado el gobierno el pueblo de Puerto Rico. No se sabe qué va a pasar con un repunte del COVID que ahí está. Los científicos estableciendo las alarmas, tratando de procurar que haya alguna organización que pueda dar luz sobre lo que está ocurriendo. Lo que bien ha dicho el secretario, pasan 12, 24 horas, 48 horas, le retiran la confianza o le dan pan, inmediatamente cambia. Y todo esto ocurre mientras la gobernadora está preocupada por llenar estas vacantes. ¿Y para cuándo son los próximos arrestos del FBI? Yo hasta ahí, no sé, honestamente. Después que hubo la intervención de allanamiento la semana pasada, el jueves, en una residencia de un oficial de la Guardia Nacional, no tengo información de qué pueda estar pasando. Las especulaciones, ustedes saben que no son amigas de Bonita Radio, así que ni idea. Pero la venganza de Wanda a mi pueblo continúa. Y sin darle información a otros que no sean los miembros del entretenimiento en los medios tradicionales. La gente se cree que la pandemia se terminó. Así es. Willow Colón Gil dice, tengo unos vecinos que llevan toda la vida velando por las ventanas y hablando de todos a todas horas. Willow, ¿de qué tú hablas? Y trayendo chismes de aquí para allá. Mis vecinos cumplen mejor con los requisitos que la nominada mental. Increíble. Ustedes son terribles. ¿Y la actual orden ejecutiva termina este 2 de octubre? Claro. Y todavía no sabemos de una nueva orden ejecutiva. Vamos a ver. Define la mentira. Ivonne de Los Ángeles. Saludos, Ivonne, desde Nueva York. Por ahí está José Ortiz. Sé que está Margarita López. Está todo el mundo. Gracias a Vega Coop, gracias siempre Robert Baldwin por recordarme que no solamente Vega Coop está con nosotros y está de tu lado siempre, sino que también por ahí está TheWineryOutlet.com y está Buen Vecino Café.
Y por ahí vendrán, y estamos trabajando para que vengan más auspiciadores y que podamos hacer desde la Fundación Periodismo Siglo XXI también buen trabajo de contenido para que nutra y nos pague el esfuerzo que estamos haciendo en Bonita Radio para mantener este proyecto arriba. Irma Lugo Nazario, gracias por tu compromiso. Irma Lugo Nazario es la persona que coordina junto a estas otras organizaciones, a seguimiento de casos, etcétera, el esfuerzo de el Observatorio de Género. Hay una iniciativa para nominar a Wanda Vázquez vía rating, lo discutieron. Sí, eso está hace rato. Y por eso es que ella habla de 130,000 votos. Esto va a ser bien interesante. Y por eso yo digo, ya la campaña empezó, así que vamos a ver. Y hablando de la campaña, yo creo que debemos entrar en un comentario interesante de lo que ha habido, sobre todo desde este debate de anoche, Convénceme, dirigido hacia los jóvenes. Recuerden que el miércoles tenemos un análisis en profundidad con Brenda Reyes Tomasini. Yo hice unas manifestaciones esta mañana y unos análisis relacionados sobre todo a la forma y a la responsabilidad de los medios en torno a estos debates, pero ya más en contenido, ya más en lo que está pasando con los diferentes esfuerzos y la manera en que se contesta, etcétera. Sobre todo en el contexto de este inicio de campaña a través de los debates igualmente. Vamos a hablar mañana con Brenda. Pero sí les quiero decir que me parece bien interesante lo que ha ocurrido alrededor del tema de Charlie Delgado no reconociendo en una primera contestación la perspectiva de género como fundamental para devolverla a las escuelas. Y un dime y direte entre las redes sociales, tanto entre Armando Valdés, Ramón Luis Nieves, el autor realmente de una de las piezas legislativas más importantes relacionadas con el discrimen por razón de género en el trabajo, y Alejandro García Padilla. Los primeros dos hacen unas expresiones muy contundentes y fuertes contra la posición ayer de Charlie Delgado de que primero establece que no cree en la perspectiva de género y parece que alguien, el apuntador, le dijo, ¿cómo que tú no crees que? Anda para el carajo, tiene que volver y en su último turno decir que corrige, que sí cree en la perspectiva de género. Y ahí pues hay todo un comentario muy puntual de Ramón Luis Nieves, de Armando Valdés, y aprovecha Alejandro García Padilla para estar de acuerdo con lo que dicen Armando Valdés y Ramón Luis Nieves en términos de que esa es la postura del Partido Popular y que cualquiera que represente al Partido Popular tiene que ir precisamente a favor de la perspectiva de género y de la educación de género en las escuelas públicas, porque es un mandato de la Asamblea del Partido Popular. Eso me pareció súper interesante. Pero obviamente ahí viene entonces la pelea intrapartido de ustedes comentan en contra de Charlie Delgado porque ustedes perdieron en la primaria. Primero, que se equivoca Alejandro García Padilla, me imagino que fue un ups, porque Armando Valdés no perdió en primaria, se retiró antes de ir a primaria con Roxana López para la alcaldía de San Juan. En el caso de Ramón Luis Nieves, en efecto perdió. Pero ¿qué es lo más importante en esta discusión? Además de que obviamente supone la pelea o yo le decía a alguien, ven acá, y la gente no se habla. O sea, ahí no hay cohesión de grupo en el Partido Popular y yo creo que es una imagen de desgaste del Partido Popular que lleva rato. También Aníbal Acevedo Vilá habló y comentó en la red social de Twitter en contra del planteamiento de Charlie Delgado. O sea que definitivamente ahí es sálvese quien pueda. Pero sobre todo en la discusión y en la puesta en ese programa que entiendo, participa Alejandro García Padilla, que yo lo escuché, la grabación, que participa también con Carmelo Ríos del Partido Nuevo Progresista. Esos paneles de partido mayoritario que tienen en los diferentes medios tradicionales. Me pareció interesante
y tengo que estar de acuerdo con Alejandro García Padilla de la manera en que trajo y la vehemencia con que defendió su proyecto, que es producto de toda esta discusión que se dio cuando él era gobernador, relacionado a esa ley que muy bien trae Ramón Luis Nieves, porque fue autor de una de esas piezas legislativas relacionadas con la perspectiva de género y sobre todo el discrimen en contra de las comunidades LGBTIQ en el empleo, etcétera. Porque en efecto, Alejandro García Padilla era no solamente no era moderado, era conservador en el manejo de ese tema. Se le defendió, sus ayudantes defendieron los proyectos. En el caso del Departamento de Educación, sus asesores en la Fortaleza y el entonces secretario del Departamento de Educación lo convencieron junto a César Miranda, en aquel momento secretario del Departamento de Justicia, y ahí está la ley, y ahí están las leyes, y ahí está el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Si esa discusión no es importante, precisamente nosotros hablando hoy del asesinato de una mujer de 20 años relacionada con esa no educación, con esa educación en contra de la equidad, a favor del discrimen contra las mujeres y con todo lo que sea diversidad sexual, que venga Dios y lo vea. Y yo creo que es importante que insistamos en que esas son las discusiones. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el político, con cómo lo dice, el momentum en que lo dice, la discusión es puntual. Y ahí está esa información, y ahí está ese tema de que en el Partido Popular aparentemente su candidato a la gobernación hoy no lo tiene claro y yo no sé si le interesa tenerlo claro. Precisamente en estos días vamos nosotros a hacer la invitación. No es invitación, es un requerimiento a partir del esfuerzo informativo periodístico que hacemos en Bonita Radio para todos los candidatos a la gobernación para que participen en un programa de 1 hora, de 50 minutos, en una entrevista uno a uno. Vamos a hablar sobre lo que piensan, lo que tienen en la mente alrededor de esa campaña política y de esa intención de que la gente vote por ellos. Y precisamente le queremos hacer las preguntas relacionadas y sobre todo a Charlie Delgado, que nos diga cuál es la realidad, lo que dice en un momento en un debate que todos sabemos que no hay demasiado espacio, pero la pregunta fue puntual. Lo que dice más tarde, ¿dónde está? Coincido, dice Maritza. Piensa que la perspectiva de género debe ser también desde el hogar, pero no todos piensan igual a uno en respetar la diversidad. Claro, la educación es desde que uno empieza a moverse en la casa hasta que termina en la escuela. Pero es tan interesante que nosotros tenemos que plantearnos que el Estado tiene una responsabilidad de educar y la educación del Estado no puede ir en contra precisamente de la equidad. La educación del Estado, primero, que recordemos que es un Estado laico, se supone. Y la perspectiva de género en las escuelas públicas es fundamental, lo hemos visto, la educación es fundamental para educar a ese que llega a la escuela, a esa que llega a la escuela, que puede estar más tiempo que en la casa, relacionado a todos los temas que pueden proponer un ser humano libre de prejuicio, por lo menos lo más que podamos, que tome determinaciones no a base de la genitalia que tienen unos y otros, sino precisamente a base de lo que debe ser el respeto a la diversidad, de lo que debe ser esa equidad que todos debemos proponer y que no hay unos mejores que otros. La educación con perspectiva de género lo que propone es precisamente que hablemos desde la construcción de nuestras identidades, sean cual sean, no determinadas por la genitalia. Era Julín for the win, dice Robert Baldwin. Por eso luego pregunto cuál era la pregunta y le contestó, ¿qué te parece? Wanda Conde, no sé de lo que me habla, pero ya sabremos. Yo creo que muchos no saben lo que es perspectiva de género aún, es cierto.
Hay que educar a los padres primero, a los abuelos, tíos, tías, vecinos y el resto. Humberto Figueroa, saludos y gracias por tu comentario. Por eso lo bauticé Charlie Chequi Morena, Willo Colón. Un pasito para adelante y otro para atrás. Titubeo, parecía confuso y sorprendido. Yo realmente creo que no tiene la mejor idea. No tiene la menor idea de lo que se trata el tema y me parece que no está educado. Yo conozco a alguna gente que están alrededor de esa campaña, incluso le hice el comentario. Me parece que hay falta de capacidad de educarse y me cuestiono si no le importa. Sí, me lo cuestiono. Rosa Rivera Álamo también está por ahí. Es como el cha-cha-cha. Se debe explicar en Arroyo Habichuela, ya que le dije a las cocorocas feministas. Lo mínimo para transformar a Puerto Rico es ser honesto con las posturas. Definitivamente, Carmen Grajales, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánto le estará inyectando el COI a la campaña de Charlie Mack? Yo honestamente no sé si eso es cierto. Ellos tendrán que contestar. Charlie es algo así como un chiste mal contado. Willo Colón Gil. Ustedes son increíbles. Bueno, ya nos vamos. Ya estamos a punto de, son las 5:43 de la tarde. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede ir a donar si es posible a través de PayPal o tarjetas de crédito para seguir insistiendo en hacer este esfuerzo periodístico que creamos precisamente la Fundación Periodismo Siglo XXI para darle ese empuje desde otras maneras de financiar el proyecto de Bonitas Radio y puede hacer aportaciones a través de la ATH Móvil Fundación Periodismo 21 en el área de negocio, que también puede hacerlo a través del correo general, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Wanda Conde, te voy a escribir ahora. Espero que podamos verificar qué pasó con la dirección. Éxito y gracias a todos y a todas por estar. Mañana a las 11 de la mañana tenemos Esto es lo último. Liliana dice, ¿te vas ya? Liliana, tengo que estudiar. Tengo varias cosas que estudiar. Estoy estudiando en algunas informaciones que me llegaron hoy con relación a lo que está pasando en las candidaturas a las alcaldías. La tiraera entre los candidatos de uno y otros partidos está interesante, sobre todo lo que están haciendo los candidatos del Partido Nuevo Progresista, entre ellas una alcaldía, para visibilizar supuestamente las entregas de las computadoras cuando no es de ellos el esfuerzo, que es del Departamento de Educación. Me gustaría saber qué piensa Eligio Hernández Pérez de esto, pero ya ustedes escucharon lo que me dijo Eligio Hernández Pérez con relación a que Evelyn Vázquez utilizara las direcciones y correos electrónicos de los estudiantes del departamento para allegar adeptos a su campaña política. Y nosotros seguimos en iVoox, iTunes y Spotify. Recuerde que estamos en podcast en esas tres aplicaciones. En YouTube, como siempre, estamos después de este programa. Allí puede ver el programa y escucharlo a través de video y audio y puede incluso comentar. Éxito y gracias a nuestro querido colaborador, director técnico, David Esperón. Mañana a las 11, esto es lo último, pero a las 5 tenemos un programa, una entrevista con el arquitecto y ex miembro de la Junta de Planificación, Pedro Manuel Cardona Roy, con quien vamos a hablar del famoso reglamento conjunto de la Junta de Planificación que quiere dar por destruido el proyecto de el plan de uso de terrenos que ya había sido aprobado en la legislatura y que quieren rehabilitar en favor de otros que no es del pueblo de Puerto Rico. Éxito, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Buen provecho y que descansen.